Vamos, hermanos, a estudiar en esta mañana Efesios capítulo número 4, versículos número 1 al 6. Más bien dicho, vamos a dar comienzo a estudiar estos versículos. Hoy solamente estudiaremos el versículo número 1. Uno de los problemas que nosotros vemos en la iglesia contemporánea en estos tiempos, hermanos, es el problema de no mantener un balance en lo que corresponde al conocimiento bíblico y a la práctica de este conocimiento. Usualmente vemos que en la iglesia contemporánea hay iglesias que son muy fuertes en doctrina bíblica. Los hermanos conocen bien la palabra del Señor. Algunos se jactan de tener doctrina reformada o tener sana doctrina. Conocen todo con referencia a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Saben todo lo que tiene que ver con la doctrina de los últimos tiempos, entienden bien la palabra de Dios, pero carecen de poner en práctica el conocimiento bíblico, porque cuando discuten con otro cristiano acerca de las posiciones bíblicas se enojan y se molestan. Y eso no es bíblico. La Escritura nos manda que la forma que hemos aprendido de creer, un buen conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios, nos debe de mover a vivir de una forma de acuerdo a la palabra de Dios. Por otro lado, tenemos el problema de iglesias que no quieren saber nada de la doctrina bíblica. Ellos dicen, no, a mí no me hables de doctrina, yo lo único que quiero saber es de cosas prácticas que me ayuden a mejorar mi vida en el día de hoy. Y cuando vienen los problemas en la vida, la adversidad, no saben cómo reaccionar porque no conocen lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, la Escritura nos advierte que debemos de guardarnos de este problema. Los cristianos debemos de conocer qué dice la palabra de Dios, debemos de ser sólidos en doctrina bíblica, pero también la manera de pensar, la manera de creer, debe ir acompañada de una buena manera de vivir. Hay libros en la Escritura, por ejemplo, en 2 de Timoteo y el libro de Tito, la carta de Tito, donde se habla de la sana doctrina. Y dice que la sana doctrina produce una sana manera de vivir. Es decir, que lo que uno aprende lo tiene que llevar a la práctica. No es posible decir que tenemos una sana doctrina y no tener una sana manera de vivir. Y entonces este es el punto a donde hemos llegado nosotros. Y quisiera recordarles que esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios es un buen ejemplo de eso. Pablo dedica los primeros 3 capítulos de esta epístola para hablar acerca de la doctrina bíblica. Ya hemos venido aprendiendo acerca de esto. Ahora él va a estar utilizando los últimos 3 capítulos para hablar de la vida práctica, es decir, poner en práctica lo que ya se ha aprendido. Algunos comentaristas bíblicos, usando palabras en latín, dicen que pasa de la credenda a la agenda, es decir, de lo que se cree a lo que se debe de hacer, a la forma en la que se debe de vivir. Y eso es lo que nosotros hacemos cada vez que nos reunimos a estudiar la palabra de Dios. Leemos un pasaje de la Escritura, se explica el significado de la Escritura y se debe de aplicar lo que esa porción de la Escritura implica para nuestras vidas. Pero de nada sirve, por ejemplo, conocer la doctrina de la resurrección cuando se vive como una persona que piensa que esto es todo lo que existe en esta vida y que no hay resurrección de los muertos, que nadie va a resucitar, que tú simplemente vives en esta vida, disfrutas de lo que hay en esta vida y al final te mueres. Pero si entendemos que la Biblia enseña que hay resurrección de los muertos y de la resurrección de los muertos, para ser juzgados, unos para vida eterna y otros para condenación, ese entendimiento de la palabra de Dios debe de producir una manera de vivir distinta, sabiendo que no importa que muramos, habremos de ser resucitados, ya sea para la presencia del Señor o para ir al infierno. El hecho de entender la doctrina del infierno nos debería de ayudar a nosotros a vivir de tal manera que evitemos ir a ese lugar. Mucha gente sabe que el infierno existe, incluso hay gente que conoce todo lo que la Biblia enseña acerca del infierno, pero viven de tal manera que no entienden lo que es el infierno porque van en camino hacia él. Entonces, llegando a este capítulo número 4, el apóstol Pablo ahora va a exhortar a los efesios a que vivan de acuerdo
a la vocación con que ellos fueron llamados, o que vivan de acuerdo al llamamiento que ellos han recibido. Y noten, hermanos, que hemos venido estudiando en los 3 capítulos, y en el capítulo número 1, versículo 3 al 14, el apóstol Pablo habla de la grandeza de nuestra salvación. Pablo comienza en el capítulo 1, versículo número 3, bendiciendo a Dios, porque Él nos ha salvado en Cristo Jesús, nos ha bendecido en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el versículo número 15 hasta el versículo número 23, Él ora por los creyentes para que reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de esta gran salvación que hemos recibido. En el capítulo número 2, versículo 1 al versículo número 10, Pablo habla de la antigua condición que teníamos antes de Cristo y la nueva que hemos recibido después de haber sido salvados y nuestra unión con Cristo. En los versículos número 11 hasta el versículo número 22, aquí mismo en el capítulo 2, el apóstol Pablo habla de la reconciliación de judíos y gentiles por medio de la obra de Cristo. ¿Cómo es posible que la paz que los hombres han procurado lograr por toda la historia nunca fue posible, sino que solo es posible a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo? Cuando una persona está en Cristo, entonces puede tener paz. Luego llegamos al capítulo número 3 y del versículo número 1 hasta el versículo número 13, Pablo habla del misterio. Habla de algo que estuvo oculto por las edades, pero que ahora fue revelado, y es la predicación del Evangelio, cómo Dios salva a las personas. Y dice Pablo que él fue hecho un ministro del misterio, y que por esa razón él se encontraba preso por causa del misterio. Luego en el versículo número 14 hasta el versículo número 21 encontramos la segunda oración de Pablo, donde él pide por el fortalecimiento espiritual de los creyentes. Noten que la primera oración tiene que ver con conocimiento, y la segunda oración tiene que ver con fortalecimiento. O sea que en la primera oración tiene que ver con lo que debemos de saber, y la segunda es el fortalecimiento para prepararnos en lo que debemos hacer. Y es importante entender que esta última oración está ubicada en un momento tan importante, porque Pablo está a punto de pasar de lo que creemos a la forma en la que debemos de vivir. Y para vivir de la forma en la que creemos es necesario ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, vamos a ver este capítulo número 4, y este capítulo 4 podemos dividirlo nosotros en 3 secciones. La primera es el versículo 1 al versículo número 6, donde se habla del llamamiento a la unidad. Después, en el versículo número 7 hasta el versículo número 16, se habla de los medios que Dios ha provisto para mantener esta unidad. Y al final, del versículo 17 al versículo número 32, el apóstol Pablo está hablando del modelo de Cristo y los principios por los cuales debemos de vivir en la iglesia. Entonces, nosotros vamos a dar comienzo a esta primera sección de los versículos número 1 al versículo número 6, y lo vamos a dividir en 3 mensajes. El primer mensaje, hermanos, tiene que ver con el llamado, versículo número 1, o la exhortación a vivir de una cierta manera. El segundo mensaje va a estar basado en los versículos 2 al 3, y esto tiene que ver con los medios para lograr la unidad. Mire, vean lo que dice en el versículo número 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Esta palabra rogar significa exhortar. Pablo exhorta a los efesios a que caminen o vivan de acuerdo a la vocación con que fueron llamados. Entonces, este es el primer mensaje. El segundo son los medios, y noten que los medios para poder andar de acuerdo a cómo fuimos llamados es siendo humildes, mansos, pacientes, amándonos unos a otros, para estar prontos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Después de los versículos número 4 al versículo número 6, vamos a ver el tercer mensaje, y eso tiene que ver con la ilustración de la unidad. Una forma que ilustra la unidad. Noten que dice ahí
un cuerpo. Esto se refiere a la iglesia. No importa que sean judíos y gentiles, somos un solo cuerpo. Un espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Después, noten en el versículo 5, un Señor, es Jesucristo quien es Señor de la iglesia. Una fe es lo que hemos recibido para creer. Un bautismo es la unión, como fuimos introducidos a la iglesia. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y noten, hermanos, que se menciona en el versículo 4 al Espíritu Santo, en el versículo 5 al Señor Jesucristo y en el versículo número 6 al Padre. Y esto habla de la Trinidad. Entonces se ilustra con la Trinidad, con nuestro Dios Trino, la unidad que debe de haber entre los creyentes. Y esta mañana vamos a ir directo al versículo número 1, así es que por favor pongan su atención ahí y vamos a estudiar este versículo número 1. Noten en primer lugar que el apóstol comienza con dos palabras en el versículo 1, donde dice, yo pues. Algunas versiones en inglés van a tener una sola palabra que dice therefore. Otras versiones en español dicen así que o por lo tanto. Esto es lo que en la gramática se llama una unión. Une todo lo que acaba de decir con lo que está a punto de comunicar. Entonces, esta pequeña frase, yo pues, Pablo está diciendo que ahora lo que él acaba de decir les va a exhortar a que lo pongan en práctica. Y en la gramática se le llama una conjunción, que es la unión de dos frases o de dos párrafos completos que hace una transición. Y es como una coyuntura. Ustedes saben que todo nuestro cuerpo tiene coyunturas, ¿verdad, hermanos? Este brazo tiene la parte superior, la parte inferior, pero en el codo tenemos una coyuntura que me ayuda a moverlo, ¿no es así? Esta pequeña frase aquí, yo pues, es la coyuntura, la que hace la conexión, lo que hace la conexión y hace una transición de lo que hemos creído o de lo que creemos a la forma en la que debemos de vivir, a la vida práctica. Noten ahí inmediatamente donde dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Los primeros 3 capítulos tienen que ver con lo que debemos de creer, los segundos capítulos tienen que ver con lo que debemos de hacer. Entonces vamos a prepararnos para ser exhortados en los últimos 3 capítulos en cómo debemos de vivir en base a lo que nosotros ahora creemos en Cristo Jesús. Entonces esto nos mueve a que cuando hay una práctica, una vida correcta, una creencia correcta, también debe de haber una manera correcta de pensar. Y alguien lo ha dicho así, de la siguiente manera. Dice que Pablo pasa de lo que se debe de creer a lo que se debe de hacer. Por eso nosotros decimos que la Biblia, en todas las confesiones de fe, hay un párrafo que dice, la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Fe, lo que creemos, y conducta, la forma en la que vivimos. Por eso nunca va separado lo que creemos con lo que hacemos. Alguien dijo en una ocasión que creer de una manera y vivir de otra es como un hombre que predica moral en calzoncillos. Imagínense una persona que le está hablando a otro que debemos ser personas morales y está en puros calzoncillos. No tiene ninguna cordura, Señor. Vive de acuerdo a como tú enseñas. Entonces, esto es lo que está haciendo ahora el apóstol Pablo. Y él usa constantemente esta forma de hablar. Miren, vayan conmigo a Romanos capítulo 12, en el versículo número 1. Romanos tiene 16 capítulos. Los primeros 11 capítulos son de doctrina y los últimos capítulos del 12, 13, 14, 15 y 16 se refieren a la práctica, a la manera de vivir. Pero mire cómo le dice Pablo a los romanos, aquí en el capítulo número 12, versículo número 1, la misma forma dice, así que, ¿ven esa palabra? Así que es la misma palabra que utiliza en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Noten que hay un ruego. Y así que, y luego les ruega. Y este es siempre el mismo método de enseñanza del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo número 5, en el versículo número 1, Gálatas está ahí, hermanos, atrás de Efesios, váyase un poquito atrás de Efesios, capítulo número 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La frase que dice pues, estad pues, una vez más, hay una conexión de lo que acaba de decir con lo que está a punto de decir. En la epístola de Pablo a los Filipenses, ahí después de Efesios, Filipenses capítulo número 2, en el versículo número 1, una vez más dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Una vez más, la conexión de lo que creemos a lo que debemos de hacer. Y si quiere hacer una nota, para no invertir más tiempo en esto, es Colosenses 3:5 y Primera de Tesalonicenses 4:1. Así que lo que Pablo está a punto de hacer es pasar de la doctrina a la práctica, de lo que se debe de creer a la forma en la que se debe vivir. Y vuelvo a exhortar, hermanos, a que estas dos cosas siempre deben de ir acompañadas. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Si yo voy a ustedes y les compro una naranja, alguno de ustedes está viendo naranjas y me dice: ¿cómo están las naranjas? Y usted me responde: $1. Yo le digo: oiga, pero estas están un poquito caras, pero es que mire qué naranjas, son buenas. Bueno, yo tomo el $1, pero le entrego $1 que tiene, por la parte de arriba, tiene la cara. ¿Quién está en el $1, hermanos de paso? ¿Quién es el personaje que está en el $1? Aquí ustedes solo conocen los benjamines, los de 100. Bueno, el personaje que está en el $1, ahí lo tiene bien, pero luego le da la vuelta y está en blanco. ¿Qué me diría usted? Este $1 no sirve. ¿Por qué? Porque no tiene las dos caras. Así mismo la vida cristiana. Usted puede tener una buena creencia, pero si no vive de acuerdo a la manera que cree, es un mal cristiano. El buen cristiano se define por una buena creencia y una buena práctica. Entonces ya creo que enfaticé bastante lo que está diciendo aquí Pablo. Dice: yo pues preso en el Señor. Y esta es la segunda frase que vamos a observar. Cuando dice aquí en el versículo: yo pues preso en el Señor, Pablo parece que les está haciendo un recordatorio que vivir la vida cristiana tiene un costo. Si uno va al contexto, acá un poco más atrás, en el capítulo número 3, Pablo dice que él está preso. Vean lo que dice en el capítulo 3, versículo número 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. O sea que Pablo estaba encarcelado porque había predicado el Evangelio, y esa predicación del Evangelio no lo hizo popular. Lo llevó al encarcelamiento, y esto nos habla del costo de vivir la vida cristiana. Toda persona que desee vivir piadosamente en esta tierra, dice Pablo en 1 de Timoteo, padecerá persecución. Todos los que deseen vivir piadosamente van a padecer persecución. Hermanos, esto ustedes lo pueden ver aún entre creyentes. Cuando un creyente, por causa del pecado, se enfría de las cosas del Señor, se aparta del Señor, y usted va y le exhorta y le habla, le exhorta que vuelva, que se reconcilie con el Señor, muchas veces en lugar de hacer un amigo, crea uno un enemigo. ¿No es así? ¿Por qué? Porque la forma de vida, la exhortación que uno está dando, le cae mal a la persona. Entonces, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios tiene un costo. Y Pablo está hablando aquí del costo porque él estaba preso por causa del Evangelio. En este contexto ya hemos visto ahí en el capítulo número 3, versículo número 1, y también en el versículo número 8. ¿No? Miren lo que dice, capítulo 3, versículo número 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los apóstoles, me fue dada esta gracia, dice, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esta gracia le llevó esta gracia de anunciar, este evangelio
el anunciamiento de este evangelio le llevó a Pablo a estar encarcelado. Él estaba viviendo piadosamente y por esa razón fue encarcelado. Ahora, en el versículo 4 ahí mismo dice, yo pues preso en el Señor, y aquí viene al asunto, al punto principal. Él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Noten que el apóstol Pablo se acerca hacia los efesios de una forma específica y él les dice, les ruego. Aquí el apóstol Pablo hace un ruego. Aquí él va diciéndole a ellos prácticamente con esta palabra que a él le importa la vida de ellos. Pablo no es una persona que dice, miren hermanos, ahí está la verdad, tómenla o déjenla, ustedes sabrán, yo ya les prediqué, yo me voy. No tiene esa actitud. No tiene esa actitud. Él dice, hermanos, les ruego. Esta palabra es muy importante porque en el Nuevo Testamento se usa y tiene tres formas en las que se usa. La primera de ella es suplicar, porque viene de la misma palabra que tiene que ver con la palabra que se utiliza para el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le llama el Paracleto, el Consolador. Y esta palabra es una palabra muy parecida que es paracaleo, es el que viene, está a un ladito de la persona para ayudar o para suplicar o para consolar. Entonces, esta palabra puede significar suplicar, consolar y exhortar. Y aquí, como ustedes pueden ver, en la Reina Valera se traduce ruego, pero lo que Pablo está haciendo aquí es una exhortación. Pero esta es una exhortación que la hace él en amor. Él está exhortando a los creyentes a que se comporten como es digno de acuerdo a la vocación con que fueron ellos llamados. Vamos a ver cómo se ve esto en el Nuevo Testamento, hermanos. En el libro de Hechos, en el capítulo número 2, vemos que el apóstol Pedro, en el primer mensaje que él predica, usa esta palabra después de la predicación. Capítulo número 2, versículo 40. Versículo número 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, es la misma palabra, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, el significado de esta palabra es promover en la mente de la persona una idea y una acción. Y lo que Pablo está diciendo es, hermanos, ustedes ya creyeron lo que tiene que ver con su posición en Cristo, cómo Dios los salvó, el privilegio que les ha dado Dios por causa de la salvación. Ahora quiero que ustedes vivan de acuerdo a esa doctrina que han creído. Vivan de acuerdo a lo que Dios les ha llamado. Entonces, Él hace constantemente eso. Ya leímos Romanos 12, versículo número 1, donde dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Esa también se utiliza ahí. En 2 de Corintios, capítulo número 10, versículo número 1, el apóstol también ruega a los corintios. 2 de Corintios 10, 1, hermanos. Vayan ahí para que no perdamos la línea que llevamos juntos. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Noten que este era el estilo de liderazgo de Pablo. Era un hombre que rogaba, genuinamente se preocupaba por los creyentes, genuinamente se preocupaba por ellos. En Filipenses 4, en el capítulo número 2, él ruega para que un par de hermanas que están enemistadas se reconcilien. Capítulo 4, versículo número 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Y qué es lo que vemos aquí, hermanos? Vuelvo a insistir una vez más, en una preocupación, un ruego que Pablo está haciendo para que los creyentes vayan de lo que es el bien creer, la sana doctrina, a la buena manera de vivir, la práctica.
Si van a Primera de Pedro, hermanos, a Primera de Pedro, vayan allá conmigo al capítulo número 2, versículo número 11, Primera de Pedro 2:11. Van a ver ustedes que el apóstol Pedro era igual que Pablo, tenía el mismo sentir. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, hermanos, ¿qué nos hace ver aquí el Señor esto? Nos hace ver y entender que la labor de la enseñanza, de la predicación, no es venir y martillar verdades en la mente de las personas y decirles, pues háganlo, o que ustedes no entienden, o que ustedes parece que no se les ha enseñado. No tiene que ver con eso, tiene que ver con enseñar con toda paciencia y con doctrina. Tiene que insistir una vez, insistir otra, cuantas veces sea necesario. Y pararse frente a la congregación y ponerse al nivel de ellos. Estaba escuchando un mensaje en días pasados del pastor Alex Montoya. Ahora en la conferencia de pastores, él predicó un mensaje que está titulado 8 errores que cometen los predicadores. Y uno de los errores, es pararse en el púlpito y decirles, tú tienes que hacer. Esto es lo que a ti te dice la Escritura que debes de hacer. No, hermanos, esto es lo que la Escritura nos dice que debemos de hacer. Esto es lo que la Escritura nos dice que debemos de hacer. ¿Por qué? No es fácil. Por eso animamos, por eso rogamos a que una persona tenga el deseo de escuchar, tenga el deseo de escuchar. Pablo lo hizo, si quieren apuntar algunas referencias, hermanos, en Hechos 26:3, le rogó a Agripa, al rey Agripa, que le permitiera predicarle la palabra. A los corintios les ruega que lo escuchen. A los gálatas les exhorta y les ruega a que permanezcan en la libertad con que fueron llamados. 2 Corintios 2:8 y Gálatas capítulo número 4, versículo número 12. Ahora, hermanos, este es un ruego, pero es una exhortación. Y un comentarista bíblico dice lo siguiente: los cristianos no deben resentirse con el hecho de que un pastor les haya suplicado en la fe como lo hizo Pablo, a quienes él ministró. Un pastor que se acerca a su ministerio con despego o indiferencia no es digno de su cargo. Amar a la iglesia, preocuparse por el bienestar espiritual de los demás es costoso y aparte de la fuerza y el poder de Dios, es frustrante y es desmoralizador. ¿Por qué? Porque nos deben de repetir las cosas una vez y parece a veces, hermanos, que nunca se nos ha dicho nada. Y viene alguien de otro lugar, como ha ocurrido, ¿no? Que yo he invitado a predicar a alguien y después ustedes se me acercan y dicen, oiga, eso que dijo, yo no lo había escuchado. Y a veces digo, yo lo he repetido aquí por 10 años, pero qué bueno que ya lo entendió, ¿verdad, hermanos? No importa quién lo diga, lo que importa es que lo comprendamos. Eso es lo que realmente importa. Porque aquí los protagonistas no son los que enseñan. El protagonista es el Señor a través de su palabra. Y mientras que el mensaje se comunique, no importa quién lo diga, el punto es que sea comunicado. Hermanos, ¿cómo reaccionamos cuando somos exhortados por alguien? Cuando alguien se nos acerca y nos dice, fíjate, hermano, hermana, que tú sabes que hemos sido enseñados así en la palabra de Dios, pero yo veo que tú no estás caminando de acuerdo a la palabra. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le dice algo? Debemos de sentirnos agradecidos por la persona. ¿Recibe la exhortación o inmediatamente la rechaza? Hay que ser humildes, hermanos, como dice la Escritura, para recibir la exhortación. Volvamos al capítulo 4, versículo número 1 de Efesios, y note lo que dice. Ahora Pablo les va a hablar de la conducta que ellos deben de tener. Yo pues, preso en el Señor, dice, os ruego que andéis. ¿Qué significa andar? Bueno, todo el mundo sabe que andar significa caminar, ¿verdad, hermanos? Literalmente tiene que ver con dar pasos hacia adelante, con el caminar de punto A al punto B, con ir en una dirección.
Pero Pablo está utilizando aquí la palabra de una forma metafórica. De una forma metafórica en lo que él quiere decir, que se refiere a la conducta. Es como cuando le decimos a una persona, oye, tú te ahogas en un vaso de agua. No estamos hablando literalmente, ¿verdad? Imagínese el tipo de vaso que se ocuparía para que yo me ahogara en él. Bueno, un vasote grandísimo, ¿no? Pero no, estamos hablando de una forma metafórica. O sea, rápido te desesperas con cualquier cosa. Se te acaba el mundo con cualquier cosa. O cuando alguien dice, estuvimos en la fiesta de fulano de tal en el cumpleaños y todo el mundo estaba ahí. Usted no está diciendo que todo el mundo estaba ahí. Lo que quiere decir es que está diciendo que había mucha gente, ¿no? O que toda la gente conocida estaba toda ahí, es lo que está queriendo decir. Pablo aquí está diciendo con esta palabra, la usa para referirse al andar, a la conducta. Y aquí en el Nuevo Testamento se usa con frecuencia para referirse a cómo vivimos diariamente, cómo nos comportamos. Y este es el tema, hermanos, de los últimos 3 capítulos de Efesios, como les mencioné anteriormente. Mire, vayan aquí a la epístola de Pablo a los Efesios, al capítulo 2. Vayan de regreso, hermanos, al capítulo 2. En el versículo número 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un verdadero creyente en Cristo Jesús es aquel que vivió, anduvo de una forma de vivir distinta. Entonces, se usa la misma palabra para referirse a la conducta pasada. En el versículo número 10, aquí mismo del capítulo número 2, vean hermanos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que tenemos que caminar de acuerdo a lo que Dios preparó para que nosotros anduviéramos. Aquí en el capítulo número 4, en el versículo número 17, noten hermanos, capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En el capítulo número 5, en el versículo número 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo número 8, ahí mismo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y por último, en el versículo número 15, ahí mismo en el capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, hermanos, vamos a prepararnos porque los próximos tres capítulos nos hablan de nuestra conducta, la forma en la que debemos de andar. Y el propósito principal de esta exhortación es caminar de acuerdo a lo que la Escritura dice, de acuerdo al llamado que nosotros hemos recibido, y es el poder darle gloria a Dios con nuestra manera de vivir. Yo les quiero preguntar, hermanos, ¿cómo está usted caminando en este momento? ¿Pueden las personas que le conocen decir que se esfuerza en vivir como un cristiano? ¿O ellos simplemente dicen, somos iguales? Vamos a los mismos lugares, hacemos las mismas cosas, hablamos igual, nos vemos lo mismo. Paul Washer, en una de sus frases famosas que la gente pone en el Facebook, dice, no puedes cambiar el mundo si eres como él. Y eso es cierto, hermanos. Entonces, nosotros debemos de vivir, de andar de acuerdo a lo que creemos. Ahora, noten la siguiente frase, hermanos, capítulo 4, versículo número 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, y luego dice ahí, como es digno de la vocación, como es digno de la vocación. Esto tiene que ver con la medida de la forma de vivir, la forma en la que debemos de vivir.
Caminar dignamente significa vivir de acuerdo al Evangelio. Está viviendo una vida digna de acuerdo al Evangelio. En el Evangelio somos llamados, hermanos, a vivir vidas santas y piadosas. Ese es el llamado, a ser santos y a vivir vidas piadosas. No somos llamados a ninguna otra cosa. No piense que el Evangelio es para hacerse rico. Es una falsa enseñanza que nos hemos preocupado en esta congregación por afirmar que el Evangelio no es para hacerse ricos. El Evangelio es para vivir una vida piadosa. La palabra digno tiene el significado básico de equilibrar una balanza. Y déjenme ayudarles a pensar un poco cómo se utilizaba esta palabra. En el tiempo en el que Pablo vivía, se utilizaban lo que hoy ustedes solamente lo ven en una figura. Cuando usted va a una corte, usted va a encontrar a una mujer vendada con una balanza en la mano. ¿La han visto, hermanos? ¿Sí? Esa es una pesa, es una balanza. Si usted pone un pedazo de metal que equivale a una libra y usted quiere venderle una libra de arroz a otra persona, tiene que poner el peso exacto, ¿no es así? En la otra parte de la balanza pone exactamente el peso de una libra de arroz. Porque si usted pone media libra, la balanza de la parte de metal le va a ganar y va a estar desbalanceada. La idea que tiene Pablo es que en una parte de la balanza colocamos nuestra creencia y en otra parte de la balanza colocamos nuestra manera de vivir. Y eso significa andar digno. Es un peso digno, un peso apropiado. Cuando yo era pequeño, mis padres tenían un pequeño comercio y tenían unas básculas antiguas. Esas básculas antiguas tenían una especie de plato, le decíamos el cucharón, ¿verdad? Y ahí se aventaba, ahí se pesaba todo. Pero también tenían unos pedazos de metal que eran pesas de kilo, 2 kilos, 3 kilos, medio kilo, un cuarto. Y el que iba a comprar esperaba que si usted ponía una pesa de 1 kilo ahí, usted le tenía que poner la misma cantidad. Hasta que la pesa no se levantaba y se ponía a la mitad, el cliente no recibía el kilo. Y usted me está dando menos de 1 kilo. Aunque había formas de manobrar las balanzas, ¿verdad? Pero la Escritura dice en Proverbios que eso no se debe de hacer. Bueno, Pablo dice que caminemos como es digno, que caminemos balanceadamente, que nuestra creencia se balancee con nuestra práctica, con nuestra manera de vivir. Porque si somos muy buenos para entender la doctrina, pero no vivimos de acuerdo a ella, vamos a vivir vidas desbalanceadas, que no son de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. En las Escrituras, parecido a la ilustración, en las Escrituras, Filipenses 1:27, hermanos, vean un poquito aquí conmigo. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno de la vocación de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Noten ahí, fe del Evangelio va acompañada de un comportarse digno de acuerdo al Evangelio. En Colosenses, capítulo número 1, en el versículo número 10, Colosenses 1:10, la misma frase van a encontrar, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. En Romanos capítulo número 16, hermanos, vayan un poquito de regreso, atrás a Romanos capítulo 16. Acuérdense que Romanos está inmediatamente después de Hechos y Romanos tiene solo 16 capítulos. Si llega al capítulo 17 ya se pasó. Capítulo 16, versículo número 2, dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, de acuerdo a. ¿Cómo se reciben los santos, hermanos? Los santos se reciben como lo que son, creyentes
hermanos en Cristo, del mismo valor. Dice ahí, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella me ha ayudado mucho y a mí mismo. Esto es tremendo, tiene que ver con lo mismo que ya venimos hablando, con lo que es de acuerdo a. Entonces, para los creyentes, el Evangelio es una marca específica de un estilo de vida y por esta razón se espera que los creyentes vivamos de acuerdo a lo que decimos. Hermanos, ¿cómo anda la balanza de nuestras vidas en cuanto a lo que creemos y cómo vivimos? ¿Es usted una persona que se esfuerza por vivir bien pero no sabe lo que cree? No está bien, porque entonces no va a vivir bien. Es una persona que cree todo bien y es bueno para debatir y para pelear, pero no vive de acuerdo a la palabra de Dios, entonces la balanza está chueca. Tiene que estar, no está chueca, está desanivelada. Está muy pobre la palabra, ¿verdad? Está balanceada. Ahora, hermanos, vamos de regreso y vamos a finalizar con esto. No se me duerman, por favor, porque noto que algunos ya están pegando las pestañas. Dicen que o es porque el predicador es aburrido o porque no durmió bien anoche. Yo creo que ustedes no durmieron bien anoche. Efesios, hermanos, Efesios capítulo 4. Efesios 4:1. Noten lo que dice el final. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Y luego dice aquí, la vocación con que fuisteis llamados. Algunas Biblias traducen de la siguiente manera, donde dice, que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Y esa es una traducción más cercana. En inglés, casi todas las traducciones van a decir así, excepto la King James, la New King James, pero dicen que vivamos de acuerdo al llamamiento. Y todos nosotros sabemos lo que es este llamamiento. Esto es lo que la Biblia llama el llamamiento eficaz. Es decir, que los creyentes debemos de andar como Dios nos ha llamado. Mire, vayan conmigo al capítulo número 1, versículo número 18. Capítulo número 1, versículo 18, aquí mismo en Efesios. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Dios llamó a los efesios. Dios nos llamó a nosotros. Si estamos aquí en esta mañana y somos creyentes, Dios nos llamó. No se es parte de la iglesia porque una persona dice, pues yo quise hacerme miembro. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo está compuesta de los llamados. Y este llamamiento se refiere al llamado, lo que en la teología bíblica se llama el llamado eficaz o el llamado efectivo. Cuando se predica el evangelio, hay dos clases de llamados. Uno es hecho por el predicador y otro es hecho por el Espíritu de Dios. El llamado hecho por el predicador es un llamado general, es un llamado al arrepentimiento. Pero algunas personas creen, y esas personas que verdaderamente creyeron, fue el Espíritu de Dios que les hizo un llamamiento que no pudieron resistir. Ya me han escuchado decir por lo menos 4 veces esta frase. A mí me gusta mucho la definición de John Piper en su libro de 5 puntos del calvinismo, donde él dice que el llamamiento eficaz es un llamado que el Espíritu de Dios hace, donde rompe, donde vence toda resistencia de la persona para venir a Cristo. O sea que Dios nos llamó y por eso fuimos. Y es un llamamiento, hermanos, que es un llamamiento legal hasta cierto punto. ¿Alguno de ustedes ha sido llamado para ser, ¿cómo se le llama? En la corte del jurado, parte del jurado. ¿Usted puede ignorar ese llamamiento? No. ¿Qué es lo que pasa? Multa de dinero o de cárcel. Si usted, por ejemplo, recibe el llamado a través de un papel de gobierno, usted tiene que responder diciendo, si no es ciudadano americano, puede decir ahí, no soy ciudadano americano, por lo tanto no puedo participar. Y está bien, lo responde. Pero si usted es un ciudadano americano, hermano, usted no se escapa. Al menos que ellos digan, no puedes tú ser por estas razones. Es un llamamiento que no se puede ignorar.
El llamamiento del Espíritu de Dios al creyente para la conversión no se puede ignorar. La persona dice, es que entendí, y es que me moví al arrepentimiento, a la fe en Cristo. Y Pablo se refiere aquí con esto a ese llamado. Noten en el capítulo 4, versículo número 4, hermanos, donde dice Pablo, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados. Dios nos llamó, Dios llamó a los creyentes. Y este es el llamado al cual la Biblia se refiere. Y déjenme leerles, hermanos, los invito a que leamos juntos algunas porciones de la Escritura que hablan de este llamamiento eficaz. En Romanos capítulo número 11, en el versículo número 29, donde dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama, la persona acude, la persona viene. En Primera de Corintios, en el capítulo número 1, en el versículo número 26, Primera de Corintios 1, 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La palabra vocación aquí es llamado. Llamado. Es como cuando vemos a un policía y los policías tienen una vocación. ¿Cuál es la vocación de un policía, hermanos? Proteger y servir. Pero cuando en nuestros países un policía detiene a una persona y recibe un soborno, ¿ese policía está actuando de acuerdo a su vocación? No, porque se supone que no debe de ser sobornado, que debe de cumplir con la ley, de andar de acuerdo a la ley. Entonces, un creyente que debe de vivir de cierta manera y está viviendo de otra, no está viviendo de acuerdo a su vocación. No está viviendo de acuerdo a su vocación. Y hoy, hermanos, la Escritura nos exhorta, nos llama a que vivamos de acuerdo a la vocación. Creo que es importante, hermanos, que hagamos énfasis en esto, porque este es el llamado que nosotros tenemos. Para finalizar, hermanos, quiero concluir nada más viendo con ustedes el versículo número 4 aquí en Efesios, capítulo 4, versículo 1. Una vez más dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto ya ocurrió. Para todo verdadero creyente ya le ocurrió este llamado. Ahora tiene que andar de acuerdo a ese llamado que ha recibido. Hermanos, si usted tiene que sacar un principio y una aplicación de este versículo, es el siguiente. Todo creyente debe de caminar de acuerdo al Evangelio o a la doctrina del Evangelio. Y eso nos mueve a ustedes y a mí a que rectifiquemos nuestras vidas, que observemos cómo estamos viviendo y que caminemos de acuerdo al Evangelio. Y que cuando ubiquemos que no estamos caminando como es correcto, corrijamos, hermanos. Somos llamados a corregir. Ninguno de nosotros está libre de recibir corrección. Debemos de autocorregirnos con la palabra, debemos de recibir la exhortación a ser corregidos por otro a través de la palabra. Y la vida del creyente es un constante de rectificación, hermanos. El que cree que no necesita ser corregido no ha entendido su condición natural. No ha entendido su condición, que aunque seamos creyentes y estemos en Cristo, hay una lucha contra el pecado todavía. Hay un proceso de santificación. Hermanos, yo les invito a que bajemos la guardia. Que en el sentido de que no, yo no, a mí no me digas nada, tú sí, yo no. No, hermanos, todos, bajemos la guardia, no peleemos, no contendamos. Nuestras vidas están llenas, todos, de necesidad de corrección. Y la palabra nos la va dando poco a poco. Nos va corrigiendo, al punto en el que un día llegamos a ser semejantes al Señor Jesucristo en la glorificación, en la vida eterna. Quiero concluir, hermanos, pensando en que esta mañana ha sido una mañana de exhortación, a que balancemos nuestra forma de creer con nuestra forma de vivir, que ordenemos nuestro acto
que ordenemos nuestra vida de acuerdo a la palabra de vivir. No debemos de afanarnos en conocer mucha doctrina bíblica y despreocuparnos de vivir de acuerdo a ella. Ustedes han escuchado mi exhortación. Hermanos, yo creo, y en el amor del Señor, les voy a exhortar una vez más. Creo que algunos de ustedes escuchan más predicación de la que deben escuchar y no se preocupan en sentarse y tomar un papel y meditar en lo que hoy hemos escuchado durante la semana y pensar, esta área de mi vida ocupa de ser corregida. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pregunte, pida ayuda. Venga, consulte, vaya a la Escritura. ¿Cómo hacerle? Tengo que dar estos pasos para corregir nuestra vida. No se trata, hermanos, de tener una gran acumulación de conocimiento. Se trata de que lo que conozcamos lo pongamos en práctica. Ese es el llamado que nos hace la Escritura a ustedes y a mí en esta mañana. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo. Quiero terminar con esta referencia bíblica. En 2 de Timoteo, capítulo número 4, exhorta a que tengamos cuidados, le exhorta a él acerca de la condición de los últimos tiempos, cómo hay personas que van a huir de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:3. Primero, en el contexto, Pablo exhorta a Timoteo, versículo número 2, a que predique la palabra, a que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, y ahí está la palabra, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y qué dice, hermanos? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no van a tolerar, esta palabra sufrir significa tolerar, cuando no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y escuche esto, hermanos, y apartarán de la verdad, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto le ocurre a la persona que la enseñanza bíblica le entra por un oído y le sale por el otro. Que pasa el tiempo y no ponemos atención a la palabra de Dios. Quizás usted sin darse cuenta, en un sentido en esta mañana, está apartando su oído de la palabra. ¿En qué forma? En que solo está escuchando, pero no se está preocupando en que tiene que hacer correcciones en su vida. Ya debería de haber hecho una anotación ahí en un papel con una lapicera. Tengo que quitarme la forma de hablar hacia mi esposa, hacia mis hijos. Aquí Pablo exhorta con ruego. Y yo no ruego a mi esposa, no ruego a mis hijos. Yo les grito, yo me peleo con ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuántas correcciones tenemos que hacer en nuestras vidas? Entonces piensen en eso. Oren al Señor por fortalecimiento. Ejercítese en eso esta semana. Y eso es lo que hará dos cosas. Primero, le daremos gloria a Dios con nuestras vidas. Segundo, nuestras vidas serán edificadas. Tercero, seremos un buen testimonio para el mundo incrédulo. De otra manera, ¿qué van a decir? Mira, ese dice que es cristiano, pero ¿ya lo viste cómo está hablando? Mira, ese dice que es cristiano, pero ¿ya viste lo que está haciendo? No tiene coherencia lo que dice con lo que hace. Entonces, hermanos, en esta mañana la Escritura nos está exhortando, nos está rogando a que balanceemos nuestra forma de creer con nuestra forma de vivir. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque a través de tu palabra recibimos la instrucción exacta, precisa, de la forma en la que debemos de vivir. Hoy hemos aprendido, Señor, que nuestra forma de creer debe de ir balanceada con nuestra forma de vivir. Que no podemos preocuparnos en solamente conocer mucha Biblia, mucha doctrina y despreocuparnos de poner la palabra en práctica. Señor, cada enseñanza bíblica, sabemos que tú nos llamas
a ponerla en práctica. Ruego que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver y examinar nuestras propias vidas. Y ruego que tú nos fortalezcas a cada uno de nosotros para hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Que nuestra forma de creer vaya de acuerdo a nuestra forma de vivir. Y de esa manera, Señor, te demos honra y te demos gloria. Ruego estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.